A Pensar Más con Rosa María Palacios. Alguien está muy nervioso. Demuéstralo, pues, imbécil. Muy nervioso. Bueno, ayer nos despedimos de ustedes en medio de una gran conmoción, porque IDL Reporteros había anunciado que iba a sacar una nueva información relacionada, y lo decía así, con un pago de Odebrecht a Alan García, cosa que no es broma. Y efectivamente lo demostró. O sea, IDL Reporteros demostró en su informe, no solamente con el testimonio de alguna persona, incluso con correos electrónicos que son muy significativos, que Alan García había simulado haber trabajado para una organización empresarial cuando en realidad estaba recibiendo un pago directo de la empresa Odebrecht. Así de claro. Y aquí vamos a hablar, creo yo, de varias inconsistencias. ¿Qué es lo que sucede? El señor Alan García, cuando deja el poder en el 2011, adquiere una casa en San Antonio, un poquito antes tal vez, pero adquiere, la remodela. Es un gasto importante, es un gasto notorio. Es notorio que el señor García tiene gastos, ¿no es cierto? Es notorio que el señor García no trabaja. Como Keiko Fujimori es el presidente de un partido, después ya no lo fue, ¿no es cierto? Pero no recibe un sueldo más que una pensión de presidente, que la verdad es bastante baja. No te alcanza para comprarte una casa en San Antonio Miraflores, unir dos lotes, remodelarlos completamente, ¿no es cierto? Y hacerte una casa nueva. Además de entregarle tu casa de Chacarilla a tu esposa para que ella desarrolle además un proyecto inmobiliario. Son inversiones importantes, además de pagar un alquiler en las casuarinas mientras todo esto sucede. Para una persona que no trabaja, es notorio que de algún lado tienen que salir, ¿no es cierto?, los ingresos. Alan García comienza a ser investigado por la mega comisión. Y obviamente enriquecimiento ilícito es una de las primeras preocupaciones, dado que ¿de dónde pecata mía? ¿No? ¿Qué hace el señor Alan García? Se presenta donde el fiscal Peláez, en ese entonces fiscal de la Nación, su amigo, aprista, y le pide que lo investigue. Y sustenta como fuente de sus ingresos, ¿no es cierto?, una serie de conferencias, la venta de sus libros, su pensión de presidente, y con esto, con estas conferencias, justifica la compra de los inmuebles que ha realizado. Hay que decir, además, que no solamente la justifica, ¿no?, sino que dice que de esto ha vivido, vive y le sobra. Lo cual se somete a un peritaje, en realidad a dos peritajes. Uno de los peritos es aprista, no es broma, el otro perito no. Y si ustedes ven el peritaje fantástico del señor Alan García, las mismas cuentas del gran capitán que hizo en el año 91, claro, alcanza, pero no alcanza ni para comer, ni para irte a vivir a Europa. Alcanza con las justas, ¿no es cierto?, para comprar los inmuebles y remodelar los inmuebles. Entonces, Alan García, acá viene la primera inconsistencia, ha dado charlas ante esta organización en el Brasil gratuitamente, varias veces. 2 o 3 aparentemente, y de repente aparece cobrando $100.000 en el mismo foro y posteriormente. Primera inconsistencia, ¿por qué la dabas gratis y después cobras $100.000? ¿No? Pobrecito, estaba necesitado. Ustedes podrían decir, no, es que ya no era presidente y ahora sí tenía necesidad, entonces comenzó a cobrar. Muy bien, muy bien. Pero luego viene la segunda inconsistencia. $100.000. Él dice que él no tiene la culpa de haber aportado tanto a la economía mundial. Claro, quebró un país. Entonces, claro, eso sí, efectivamente, poca gente ha quebrado un país. Pero digamos que en el mundo de las conferencias internacionales de expresidentes, Bill Clinton, que es el presidente de los Estados Unidos, no cobra más de $50.000 o $60.000. No veo por qué Alan García, y a todo el mundo se le paró la ceja en ese entonces, iba a cobrar $100.000. Primer problema. Segundo problema, él dijo en ese entonces que había dado 18 conferencias. Ayer ha dicho que son 34. De 18 a 34. Casi se duplicaron las conferencias. Se duplicaron las conferencias. Lo que sabemos es que hace mucho tiempo que no da ninguna conferencia. Tercer problema, tuvo una fase absolutamente maníaca en materia de conferencias. Daba conferencias, y de repente
se fue a vivir a España y dejó de dar conferencias. ¿De qué vive ahora? No lo sabemos. Muy bien. Entonces, primer problema, sus signos exteriores de riqueza. Segundo problema, ¿no es cierto?, que no se le paga $100,000 a cualquier persona para una conferencia. Eso no es verdad. Puede sorprender a sus compañeros, pero no puede sorprender a todo el país. Tercer problema, se manda a hacer una investigación que les aseguro que no cuadra. No cuadra. Cuadra para comprar los inmuebles, pero no cuadra porque además tenía que vivir y pagar una serie de cosas que cualquier familia normal paga. No cuadran por sus cuentas. Muy bien. Pero él insistió en un tuit que esa conferencia no fue pagada por Odebrecht. Esas son sus palabras. No me pagó Odebrecht. No fue Odebrecht. Y lo que ha demostrado ayer IDL Reporteros es que sí le pagó Odebrecht. Y no solamente le pagó Odebrecht, sino que simuló el pago para que no aparezca Odebrecht. O sea, se hizo a propósito para que no aparezca Odebrecht. Odebrecht le ofrece $15,000 a un tercero que trabajaba con ellos para este tipo de organización y le dice: tú vas a aparecer como el contratante, como el estudio de abogados que organiza el evento. Por tus servicios te vamos a pagar $15,000. Ese es el señor Espinola. Eso, porque están preguntando. Este señor Espinola, luego, en el marco de todo el proceso de premiación de exoneración de responsabilidades a cambio de tu declaración, en diciembre del año pasado, contó todo su rol dentro de la organización de Odebrecht y cómo era una persona que no trabajaba en la organización como otros, pero que se le requería en estos servicios para tapar determinadas operaciones en las cuales Odebrecht no podía aparecer. Una de estas, por ejemplo, pagarle $100,000 a Alan García por una conferencia que ya había dado, pero García, según el señor Grillo, necesitaba ser pagado en el Perú con un cheque que saliera de Brasil o un medio de pago que saliera de Brasil. Y es más, Espinola le dice: deberíamos hacerlo desde una offshore para ahorrarnos el impuesto. Y la respuesta de Grillo es: ¿tú crees que si pudiéramos hacer eso no lo hubiera hecho ya el jefe desde Lima? Desde el Perú ya lo hubieran hecho así. No podemos. Tiene que ser una organización que sale de Brasil. Es decir, había una estrategia de encubrimiento clara y transparente, pero clara y transparente, encubrimiento del pago. El señor García no puede alegar que él fue de una conferencia y después le mandaron una plata. $100,000 no es una plata, es una plata importante, interesante, digamos, ¿no? Como para llamar la atención, urgente además. Y los correos electrónicos de Grillo y Espinola, entregados por ellos mismos, en el marco de su propia colaboración, delación premiada se llama en Brasil, establecen claramente que el señor Alan García fue beneficiado con un contrato de una contratista en el Perú, que había sido beneficiada sistemáticamente durante su gobierno varias veces, y que posteriormente, cuando deja de ser en ese momento presidente, inmediatamente pasa a recibir estos beneficios. Lula está preso en el Brasil por el mismo esquema, por recibir departamentos, bienes, en este caso es dinero, de contratistas del Estado luego de que dejó de ser presidente. Esos señores se llama cohecho. Así de claro. No es que yo te pague. A Alejandro Toledo no le pagaron cuando entregó Irsa Sur. Se pasaron 2 años pagándole después de que había dejado de ser presidente. Ahí viene la cobranza. Esa es la metodología de Odebrecht, probada en el caso de Toledo. Te pagan después, en favores, por ejemplo, en limpiarte plata. Porque ¿qué es lo que está haciendo Odebrecht? Le está dando $100,000 a través de un tercero, que es el testaferro, el señor Espinola, y el testaferro la mete a la economía de Alan García limpia. Y Alan García dice: pero si yo he pagado impuestos. Obviamente que has pagado impuestos, estás lavando, estás limpiando la plata para que entre a tu economía limpia. Yo no tenía por qué saber que era de la caja 2. Ah, entonces sí sabías que era de Odebrecht. A confesión de parte. Él había dicho en su tuit que no era de Odebrecht y ahora dice que yo no sabía que era de la caja 2. Entonces sí sabía que era de Odebrecht. ¿Cómo que no? ¿No era que no era de Odebrecht? Primero dijo que no era de Odebrecht en su tuit. Ahora dice que no es de la caja 2. No importa de qué caja fuera.
El asunto es que él recibió dinero de un contratista del Estado que disimuló la operación utilizando a un tercero por la urgencia de García en la justificación de los bienes que estaba adquiriendo en el Perú, para los cuales no tenía forma de demostrar con qué patrimonio los estaba adquiriendo, en el marco de una investigación que él mismo había promovido para generar una cosa decidida respecto a su patrimonio.